Decían los discípulos de Maús, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Queridas hermanas, queridos hermanos, en esta semana de la resurrección, en esta octava pascual, somos invitados a dejar arder nuestros corazones al llenarnos de asombro por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por todas sus consecuencias. Hoy aquí estamos reunidos de manera presencial o virtual para celebrar esta resurrección. Y es nuestro hermano mayor, el primogénito de entre todos los muertos, que nos precede en este paso de la muerte a la vida. Jesucristo, que ha resucitado, que hace el primer paso hacia la vida eterna, redimido Él con su cuerpo y con su alma, con su corazón, con todo su ser. Y estamos para escuchar esta palabra de Dios que también nos llega al corazón. Que el Señor nos va transformando nuestro oído, nuestro corazón, nuestra vida, para que cada vez más entendamos desde lo interior este misterio de Él, esta persona divina que se hizo hombre y que pasó por todos los del desastre, se puede decir, de la pasión, todo lo que hemos vivido la semana pasada, en la Semana Santa, para poder resucitar como regalo del Padre, de Dios su Padre. Y hoy vemos a estos discípulos, hombres como nosotros, ¿verdad? Hombres y mujeres, cuando escuchamos las noticias, muchas veces nos llenamos de desesperación por toda esta situación que nos está pasando actualmente. Los discípulos de Maús habían perdido la esperanza, estaban desanimados. Y para ellos todos sus motivos de esperanza se habían venido abajo. Esperábamos que fuera el rey, el libertador de Israel. Pero con eso, hace 3 días que pasó. Unas mujeres fueron al sepulcro, dijeron que no encontraban su cuerpo, porque los ángeles dijeron que estaba vivo, pero nosotros ya no creemos, ¿verdad? No puede ser eso, es imposible. Pero vemos a Jesús que va caminando con ellos, se acerca como el peregrino. Jesús peregrina también, camina con nosotros a nuestro lado. Y tal vez a veces no lo reconocemos. Eso es un rasgo de los relatos de la resurrección. María Magdalena vio al hombre que estaba atrás, pensaba que era el jardinero, no lo reconoció. Lo reconoció solamente cuando él la llamó por su nombre, María. Y entonces ella le respondió, mi Señor, Rabboni, ahí se lo reconoció. Los discípulos de Maús, aunque no reconocían a Jesús, caminaban. Y Él los iluminó la mente y el corazón con toda la Escritura, todo lo que el Antiguo Testamento decía sobre Jesús. Y ellos no estaban indiferentes. Su corazón se volvió a latir, a arder al escuchar esto.
pero no lo reconocían todavía. Y entonces vemos que cuando ellos llegaron y se quedaron en el hospedaje ahí en Emaús, se quedaron, y cuando Jesús hizo el gesto de la fracción del pan, ahí lo reconocieron, porque Jesús muchas veces, no solamente en la Eucaristía, sino cada vez que se reunía con sus discípulos, cuando hizo la multiplicación de los panes, Jesús rompió, hizo la fracción del pan y se distribuyó a miles de personas. El gesto del compartir, el gesto de la solidaridad que Jesús hizo también en la primera Eucaristía el Jueves Santo. Y ellos lo reconocieron, pero desapareció. Pero no se necesitaba más. Ellos volvieron atrás. Es como si ustedes caminaran desde Choluteca a Namasigüe, no sé si son 11 kilómetros más o menos, vamos a calcular ahí con el carro, depende, pero ellos eran un pueblo de Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Caminaron, pero tan llenos que la habían encontrado vivo que regresaron ya de noche, aún cansados, pero ya andaban con alas ellos, felices porque ya la habían encontrado vivo. Jesús está vivo, Él vive entre nosotros, Él vive en nuestra familia, Él vive en nuestro corazón, Él vive en nuestra comunidad, Él vive en nuestra parroquia, Él vive en nuestra diócesis, Él vive también en nuestro país, pero muchas veces no lo sabemos ver. Tratemos esta semana de descubrir los signos de la resurrección que hay entre nosotros, que hay en el país, que hay en nuestra familia, que hay en nuestro corazón. Son muchos signos y Jesús, uno de estos signos que nos da esa alegría, esa paz, incluso su Espíritu Santo que nos da en este tiempo de Pascua para que nosotros vivamos realmente como hombres y mujeres de esperanza. Aplico este texto un poquito ahora al acontecimiento que estamos viviendo. Ciertamente la hermana Rosario, después de 4 años aquí, ha vivido mucho este relato de los discípulos de Emaús. Ella llegó aquí, no conocía a nadie prácticamente, tal vez solamente al padre Giovanni, había oído hablar un poquito, pero no mucho, y no conocía a la población. Pero ella, como Jesús, se puso a caminar, anduvo caminando bastante, anduvo en carro también, tal vez en mula, no sé, pero estuvo en bus ciertamente, caminando, escuchando, como Jesús con los discípulos de Emaús. Escuchó los relatos, escuchó las confidencias de las personas, de los hogares, de los catequistas. Escuchó para ver cómo podía insertarse en esta comunidad. Y entonces ella nunca tomó un papel de primer plano en el sentido que aquí estoy yo y ustedes tienen que obedecer a lo que digo. Ella dejó siempre el lugar a las catequistas, a los delegados de la palabra, a los animadores de la infancia misionera, a todos. Pero ella estaba presente animando como una buena madre que no hace todo en vez del hijo, pero le indica el camino, le ayuda en ese caminar. No sé si me estoy equivocando, ustedes me corregirán, ¿verdad? Eso no es palabra de Dios, pero como la conozco a ella, ¿verdad? La he visto aquí, entonces digo, y también la he visto en un retiro ahí en Támara, ¿verdad? Hemos estado en Támara una vez en un retiro. Una persona discreta, una persona que tiene mucho criterio, mucho juicio y que pues es también bien arraigada en
la fe cristiana, en su, como dijo el Padre Giovanni, en su consagración, en la firmeza de su consagración. La hermana Rosario es hermana de Marilán. Uno de mis compañeros, que en paz descanse, dijo, el Monseñor Marcelo tuvo la intuición de fundar esta comunidad misionera y también darle todos los instrumentos para que se formen, porque las hermanas no perdían una oportunidad de formarse en el internoviciado, en las distintas etapas de formación. Y entonces las hermanas han ido adquiriendo una solidez, una fe adulta con la cual ellas podían ayudar a los demás. A mí me ha tocado acompañar a las hermanas de Marilán cuando Monseñor Marcelo estaba vivo todavía, porque tenía que ir a Canadá. Y entonces él me decía, Guido, ¿puedes ir una vez al mes a confesar a las hermanas? Bueno, yo iba ahí a la casa ahí en la colonia Kennedy y pasaba un buen tiempo escuchando las confesiones de las hermanas, ¿verdad? Y pues después celebrando la Eucaristía, comiendo con ellos. Yo he visto el caminar misionero de la congregación. Y la hermana Rosario es testigo de esto, digamos, de este caminar que ella misma ha tenido también de la congregación. Y las hermanas siempre han querido ser misioneras, pero siempre se han alimentado con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Yo me acuerdo, Monseñor Marcelo, el fundador de la congregación, insistiendo siempre sobre la Eucaristía como fundamento principal de la vida misionera. Sin Eucaristía, entonces no podemos ir lejos. Y por eso todo, la celebración de la palabra, nuestras oraciones, nuestra vida familiar, tiene que desembocar en la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, tiene que ser fuente de nuestra vida cristiana y de nuestra vida misionera. Así como los discípulos de Emaús que compartieron el pan de la Eucaristía con Jesús. La hermana Rosario, ya alimentada por estos sacramentos, sale a una misión, una nueva misión, en Panamá. Panamá está un poco lejos. Yo no sé si va a ir en bus o a lomo de mula para Panamá o en avión, pero sí está un poco lejos. Pero ya Jesús está presente allá. Jesús la está esperando allá. Ahí no es una iglesia que también una iglesia muy en camino, que tiene mucho que mejorar todavía como nuestra iglesia, pero sí es una iglesia viviente como todas las iglesias de América Latina. Jesús está presente y ella va a compartir con sus hermanas de congregación ese gesto, digamos, de esta vida fraterna que tiene que ser un testimonio de amor, un testimonio de fraternidad que atraiga las vocaciones, que atraiga la gente a Cristo, porque ellas, las hermanas, no trabajan para sí mismas, sino para que crezca esta vida de Cristo en las personas, en las familias, en las comunidades. Hermanos, nosotros vamos ciertamente a llevarla en nuestras oraciones. Tal vez no podemos ir con ustedes ahora, porque hay muchos compromisos, pero sí con el corazón, con la oración, con la Eucaristía, vamos a ir con usted y la vamos a tener siempre presente en nuestras oraciones. Termino diciendo que agradezco como obispo de esta diócesis a su persona
por toda esta entrega que he tenido en esta parroquia San Juan Pablo II, desde el principio hasta ahora, 2017 hasta 2021. Agradezco de todo corazón. Y Monseñor Guido, mi predecesor, me decía, estas hermanas de Marilán son misioneras, no son exigentes, son hermanas que viven de una manera muy sencilla, muy humilde, pero están siempre dispuestas a agarrar la mochila y a servir a la gente anunciando el Evangelio. Que el Señor la bendiga y ofrecemos en esta Eucaristía a su persona y a toda la parroquia de San Juan Pablo II para que cada vez más haya más misioneros, más misioneras. Hago finalmente un llamado a las jóvenes y a los jóvenes presentes y a los que están sintonizándonos. Ustedes pueden seguir las huellas de las hermanas en su vocación. No se equivocan. Si ustedes reciben la llamada del Señor y se sienten llamadas y llamados a ser misioneros, entonces díganle sí, como la hermana Rosario y la hermana Daña dijeron un día y que siguen siempre diciendo a imagen de la Virgen María. Dios los bendiga y que pues esta parroquia bajo la guía del Padre Giovanni, con la asistencia del Padre Juve, siga creciendo en paz, en alegría y en fervor cristiano. Amén.